Muchísimas gracias por esta oportunidad para presentar este trazado. Los temas a tratar esta noche van a ser una introducción, el gótico clásico, radiante y tardío. Voy a hablar acerca de Saint John the Divine. Voy a hablar una breve descripción, el arco apuntado, la bóveda de crucería, la columna, el contrafuerte, las ventanas de vidrieras, las plantas y los alzados. A ver. Ok. Bueno. Debo aclarar que esto no es un estudio de ninguna catedral específicamente, pero haré mención frecuentemente a dos catedrales, Notre Dame y Saint John the Divine. La introducción es un resumen de la enciclopedia Wikipedia. También este trazado no tiene ninguna referencia o intención de ser político, pero sí cívico. Quiero pedir adjetivos a esta iglesia de los hermanos. ¿Quién me puede dar un adjetivo a esta iglesia? Es una pregunta. Hermano Boluarte, una opinión, un adjetivo positivo o negativo. ¿Cómo usted le ve a esa fotografía? Sería un adjetivo positivo, hermano, una de las pocas iglesias góticas que existe en América. Yo sé, ¿cuál sería el adjetivo positivo? ¿Belleza? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Extraordinario, magnífico. Hermano Miguel. Colorida. Bueno, gracias por todos estos comentarios. Mirando la catedral de Notre Dame, nace la hipótesis de mi trazado. ¿Puede el masón especulativo emular tanta belleza? El masón operativo ha sido parte fundamental en la construcción de nuevos estilos en la arquitectura. Uno de ellos es el estilo gótico, desarrollado entre el periodo del clásico y el renacimiento. El vocablo gótico es el adjetivo correspondiente al godo o a los bárbaros. En el entorno económico y social, la arquitectura gótica nació después de un momento oscuro en la civilización, en un momento de cambios económicos, sociales y políticos que supusieron el incremento de la actividad económica y de la producción agrícola. Esto conllevó un auge del comercio y una potenciación del poder de las ciudades, que en lo político se fortaleció la autoridad de las monarquías frente a la nobleza. Todas estas circunstancias pusieron la renovación de la estructura socioeconómica que potenció una nueva concepción de Dios y del hombre. En el entorno urbano destacaron dos nuevos grupos que florecieron gracias al rápido desarrollo de las ciudades: los artesanos y mercaderes, organizados en torno a los gremios y las logias. En el ámbito cultural, el protagonismo se desplazó desde los monasterios hacia las escuelas catedralicias y urbanas. El masón supo digerir estos nuevos desafíos socioeconómicos y políticos. En la arquitectura gótica, el masón tuvo que enfrentar también un cambio de la filosofía clásica, donde la belleza y proporción y el orden y la armonía era la filosofía fundamental de esta arquitectura clásica, a los nuevos fundamentos del estilo clásico, que le parecían un poco confusos, desordenados y un poco dignos de entender. El gótico se desarrolló fundamentalmente con un sentido religioso de iglesias y monasterios, teniendo un gran éxito en la construcción de grandes catedrales. También esta tuvo representación en arquitectura civil, como ayuntamientos, palacios y viviendas urbanas de la nueva burguesía urbana. Adicionalmente, esta tuvo representación en arquitectura militar, como las murallas urbanas, las ciudades amuralladas. Es decir, el gótico nació de cierta forma de clásico, pero terminó con una ligereza estructural e iluminación del interior de grandes naves interiores. Iniciada en la experimentación arquitectónica
del siglo XII en la región de Ile de Francia se extendió por toda Europa como un estilo de marcada verticalidad. Tanto las torres como las elevadísimas naves permitida por los arcos apuntados y las bóvedas de crucería, cuyo peso se desplazaba por los arbotantes a contrafuertes exteriores, aligerando los muros que acogen una cada vez más mayor multiplicidad de capillas laterales. Al comenzar el siglo XIII, el estilo gótico, denominado en este periodo como gótico clásico, llega a su perfección en las regiones de Normandía y la isla de Francia, territorio de dominio real de los alrededores de París. Desde ahí se extendió a todo el resto de Francia. Se difundió durante el siglo XIII al Sacrosanto Imperio Romano, Inglaterra, reinos hispánicos y principados itálicos, llevados sobre todo por los monjes del Cister. Este estilo llegó a alcanzar las islas de Rodas y Chipre e incluso Siria, transmitido por las cruzadas. El gótico radiante. En los inicios del siglo XIV, la arquitectura aumenta su esbeltez, tiende a la estilización, haciéndose la independización de la pintura y la escultura. El estilo evolucionó hacia una mayor altura, la expansión de los vanos y el mayor apuntamiento de los arcos. Las vidrieras pasaron a cubrir los espacios del muro, sirviendo la arquitectura únicamente de soporte y marco. El gótico tardío. A partir de la mitad del siglo XV, comienza el denominado gótico tardío, su fase más adornada, con una creciente riqueza decorativa. Su variedad de lugar, tiempo y circunstancia produjo una gama estilística ampliada que escapa a la generalización. Su vigencia es variable dependiendo de las zonas, mientras que en Italia durante el siglo XV el gótico es desplazado de forma temprana por la arquitectura renacentista. En otras zonas, el estilo propio del gótico perduró hasta bien entrado el siglo XVI, y en Inglaterra, en concreto, perduró una tradición gótica hasta su renovación a través del neogótico durante el siglo XIV. Al presente, podríamos decir que esa es la inspiración del arquitecto español Santiago Calatrava, que usa los espacios interiores para, de cierta forma, hacer una especie de adoración o de dominación del espacio sobre el ser humano. En la arquitectura religiosa, la catedral es el edificio donde el gótico alcanza su expresión más plena, en la que refleja el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad. A su construcción suelen colaborar las cofradías y gremios que suelen tener su manifestación en las capillas laterales. También destaca la arquitectura monesterial, entre la que se distingue la arquitectura cisterciense, con monasterios situados en el campo, desconectados de la vida civil, que desarrollaron un estilo proto-gótico y que servirá para la propagación del estilo gótico en toda Europa. Los elementos esenciales que caracterizan el estilo gótico ya existían con anterior al nacimiento de este estilo arquitectónico, toda vez que se hallan dispersos en edificios de edades anteriores. El arco apuntado fue conocido por los egipcios, asirios, indios y persas de la dinastía sasánida, aunque su uso no era muy corriente. La venerable iglesia de Notre Dame, con su belleza y esplendor del gótico, con una multitud y riqueza de formas geométricas organizadas maravillosamente de tal forma que forman un todo. Víctor Hugo, mi escritor favorito, en la obra El jorobado de Nuestra Señora de París, describe profundamente sobre la iglesia, la cual tiene tres partes, como lo podemos ver: la arcada, tribuna y claristorio,
y finalmente está coronada con 2 torres. Tomó muchísimos años su construcción. Carlomagno, emperador en el año 800, puso la primera piedra, y el rey Felipe Augusto, la última, en 1180. Es decir, la construcción de Notre Dame tomó 380 años. Si comparamos con la arquitectura clásica, el gótico cambia las proporciones y decoraciones de la arquitectura clásica. La clásica tiene base, columna y capitel. El gótico tiene 3 partes: la arcada, tribuna, claristorio, con diferente lógica y proporciones, lo cual debió causar profunda confusión al masón operativo. Si el masón operativo pudo digerir este cambio y construir este extraordinario templo usando la geometría y sus herramientas como la plomada, el nivelo, el compás, etcétera, etcétera, el masón especulativo también tiene la misma problemática, pero social, y las mismas herramientas. Y metafóricamente hablando, él tiene que construir su templo interior para contribuir a una sociedad como si fuese una iglesia. El punto central de la conferencia en Colombia es encontrar un denominador común, donde todos los masones podamos construir una sociedad mejor, algo similar a la iglesia de Notre Dame. Es decir, establecer objetivos más grandes y comunes para emular la belleza, fuerza y unión del masón operativo y tener un resplandor dentro de la sociedad. La Catedral de San John de Devant, el Santo Juan el Divino, ubicado en el 1047 de Amsterdam Avenue, entre las 110 y 113 calles. Esta catedral no está terminada, con solo 2/3 completados. Estilos son el bizantino revival y romanesco revival. La catedral está entre las 6 más grandes de nuestra área y segunda entre las iglesias anglicanas. La iglesia tiene 3 partes: arcada, triforio, claristorio y 2 torres, una solamente construida. Creo que debo aclarar aquí: arcada es la acción del ser humano cuando tiene cierto rechazo, es una arcada, pero en términos de arquitectura también se usa a una serie de arcos juntos como arcada. La primera sección, un arco central flanqueado por 2 arcos en cada lado. El triforio es muy discreto y finalmente un extraordinario claristorio, en cuya parte central hay una roseta. No está terminada y empezó su construcción en 1892, es decir, 129 años. Y como es tradicional, la construcción de las iglesias, las cuales tomarán cientos de años su terminación. La iglesia tiene una área de construcción de 121,000 pies cuadrados, un ancho de 600 pies y su altura de 177 pies. En el espacio interior puede caber la Estatua de la Libertad. Lo magistral y venerable es su espectacular interior, con las extraordinarias alturas de sus columnas o esbeltez. Logra un efecto divino, dominante y opresivo. Una elegante serie de columnas unidas entre ellas. Estas columnas son tan altas, casi da la impresión de una conexión con Dios, y tiene una imponente roseta con sus hermosos vitrales. La luz interior acentúa aún más lo divino y lo sagrado. En pocas palabras, da la sensación que el ser humano es insignificante. El interior de la bóveda sexpartita, con los nervios adornados, los cuales reposan sobre una serie de columnas y columnetas antes mencionadas. Esta desproporción de las columnas es una de las características importantes del gótico. El masón operativo reforzó sus columnas para edificar algo de cierta forma divina, mientras que el masón especulativo tiene la obligación de formar y preparar sus columnas para enfrentar desafíos, para ser un hombre mejor y apoyar
a las necesidades que demanda nuestra sociedad contemporánea. La evolución del arco. En el gráfico de la izquierda tenemos los 5 órdenes de la arquitectura. Como ustedes pueden mirar, tiene una base, columna y capitel. Ese es el orden clásico. Cuando los romanos, en el gráfico del medio, cuando los romanos se dieron cuenta que para crear los acueductos necesitaban mucho material, inventaron el arco, el cual les redujo material, tiempo, y los costos obviamente eran muchísimo más baratos que construir una pared. El gráfico del lado derecho, el arco apuntado, formado por 2 segmentos de círculos, fue usado por los egipcios en la construcción del espacio interior de las pirámides. El arco apuntado permite recibir más cargas que el arco de punto medio y incrementar la altura de sus columnas, pero su momento de inercia aumenta. Aquí tenemos un gráfico. El gráfico de la izquierda nos explica cómo las fuerzas o las cargas caen sobre las cabezas de las columnas y las deforman. Mientras que la columna, mientras más alta es, ahí existe una deformación en la cabeza de la columna, formándose puntos críticos. He ahí donde que el masón creó los contrafuertes. Si ven el lado de mano derecha, ustedes ven que hay un triángulo, es decir, un puntal que soporta la parte más crítica. La solución fue poner puntuales sobre dichos puntos, lo cual dio origen a los contrafuertes volantes, cuyos elementos es otra característica de la arquitectura gótica. El masón especulativo debe reforzar estos puntos críticos con regulaciones o contrafuertes. Estas regulaciones ayudarán al venerable maestro en el mando y dirección de la contribución social conjuntamente. El interior de la bóveda, tenemos la bóveda a mano izquierda 4 partita y 6 partita, que básicamente son diagonales semicírculos que van de una columna hacia otra, formándose un punto central. En la sexpartita le combinan 3 columnas para hacer 6 divisiones, por eso le llaman sexpartita. En el gráfico de la derecha, la bóveda de crucería forma un esqueleto tridimensional, unitario, con una serie de cargas perpendiculares y diagonales, lo que refleja un alto conocimiento técnico que alcanzaron los masones constructores de catedrales. El cumbrero superior de la forma una cruz, el color amarillo, y está compuesta y conectada con varios arcos. Esto incluye diagonales desde una esquina hacia otra, como lo describí anteriormente, cubren a la pared a pared de la bóveda. Esto revolucionó los interiores de los edificios, abriendo grandes espacios laterales, con una nave central y 2 laterales. Los empujes de peso de las cubiertas descargan sobre las columnas, dando la posibilidad de crear grandes vanos para construir hermosos ventanales y vitrinales para el uso de la luz y motivos religiosos. Los espacios entre los arcos son diseñados por viguetas estructurales o nervios que transmiten las cargas hacia las columnas y abren la posibilidad de decoraciones mucho más complejas. La bóveda de crucería fue adquiriendo mayor complejidad estructural y decorativa, desde el simple 4 partita que le mencioné, hasta llegar a cuestiones más complejas como la de tipo abanico y estrelladas. Para el masón especulativo, el venerable maestro tiene que fortalecer a sus vigilantes con educación y funciones específicas para que, con la ayuda de estos, las cargas estén dirigidas adecuadamente hacia las columnas y estas son apuntaladas con los contrafuertes, que serían
las regulaciones internas. En el gráfico de la derecha, que podemos observar ahí, tiene una explicación más simple. Una columna, fuerzas superiores o cargas, una amarilla, una azul, que representan las cargas ya sea perpendiculares y diagonales. Obviamente, en los puntos en que convergen es puntos críticos y hay un puntal que se llama contrafuerza. Entonces, haciendo una evaluación desde el punto de vista más simple, diría yo, que a una acción hay una reacción. Las cargas especulativas podríamos hablar de ambición, de lujo, de deshonestidad, la falta de colaboración con la sociedad. La reacción sería palmazón, reacción, fuerza, unión, belleza. Hablando metafóricamente, desde el punto de vista operativo, vivimos a una acción, hay una reacción. Para que el masón especulativo, las cargas serían las personales, como ya les mencioné. Los contrafuertes. Para soportar el empuje que ya mencioné anteriormente, del peso de las bóvedas y el momento de inercia en las columnas más o menos funcionan como un árbol. A medida que sube, se empiezan a mover. Entonces, a eso es el momento de inercia. Incrementa el vaivén de la columna. Más las cargas que recibe se vuelven extremadamente críticos. Los masones operativos crearon los contrafuertes en vez de construir gruesos muros como se realizaba en el romántico. En lo que los contrafuertes adoptaban la forma de pilares adosados exteriormente al muro con un ancho creciente en su base. Los masones góticos idearon un sistema eficiente, los contrafuertes con arbobotantes. Estos contrafuertes se separan de la pared, recayendo el empuje sobre ellos por medio de un arco de transición denominado arco arbotante. Los arcobotantes también cumplen la misión de albergar los canales donde descienden las aguas de los tejados y evitar así que resbalen por las fachadas. Por un lado, la disposición de estos machones transversales permitía hacer fachadas no portantes, esbeltas, con enormes huecos. Por otra parte, al conectar los contrafuertes por medio de arcos arcobotantes a la estructura principal, se ganaba brazo de palanca y se libraba espacio para situar naves laterales paralelas a la nave principal. El sistema de arcobotantes y contrafuertes de las iglesias góticas constituye un elemento característico que embellece el exterior de los edificios, pero a la vez ponen de manifiesto la propia fragilidad estructural, ya que sujetan el edificio a modo de apuntalamiento externo. Para el masón especulativo, necesitará de la luz del venerable maestro, la cruz, como mencioné en la bóveda, y su soporte de las cargas con las luces de primero, segundo vigilante. El punto crítico será la relación entre ellas para que las funciones de cada uno se cumplan. Lo más importante, los contrafuertes, serán los estatutos, regulaciones específicas dentro de cada oriente, que mientras más elaboradas son sus estatutos, más efectivos seremos. También ahí estarán las comisiones específicas, las cuales son encargadas para la búsqueda de los objetivos sociales. Ventanas y vidrieras. Ventanas y vidrieras. La reducción de la estructura sustentante al mínimo imprescindible permitió abrir grandes huecos en los muros de las fachadas. Los artistas de la época pudieron dar rienda suelta a su imaginación, creando un arte desconocido hasta la fecha. Recuerden que para esa fecha pocos sabían leer, por lo tanto, los vitrales
básicamente describían parte de la Biblia. Las ventanas del periodo de transición suelen ser como las románticas de arco pintado, pero luego se ostenta el verdadero ventanal gótico amplio y decorado por su parte superior con hermosos calados de piedra, los cuales se forman los rosetones, combinados siempre sostenidos por columnas o parte luces. Para el masón especulativo sería obligaciones cívicas dentro de la sociedad. En conclusión, los masones operativos nos han mostrado diferentes tipos de técnicas de construcción. El masón constructor del estilo clásico es la base, columna y capitel. Para el masón gótico es la arcada, trifolio y el claristorio. Además existe una sección llamada tribuno. En cada uno de estos casos descritos, muestran una lógica en la composición para formar un todo hermoso. Ahora solo imagínense si los masones operativos cambiaran el orden del capital en lugar de la base y la columna en lugar de la base. La conclusión sería un fenómeno o destrucción de un sistema arquitectónico. En masón especulativo tenemos diferentes partes, pero las mismas herramientas del masón operativo. Nuestra obligación es conocer esas partes y organizarles en formar un todo hermoso y divino, y el masón podrá brillar en la sociedad para construir en ella. Caso contrario, tendríamos un fenómeno o falta de concepción de nuestra misión. Con estas reflexiones del masón operativo, el masón especulativo dependerá qué tipo de sociedad debemos apoyar. ¿Paternalista o no? Yo creo en el pensamiento bíblico. No le des el pescado, enséñales a pescar. En la reunión de Colombia es la búsqueda hacia dónde vamos. Es decir, si los masones estamos preparados de la misma forma del masón operativo, sí podemos contribuir a la sociedad y brillar en ella. No podemos construir una sociedad paternalista, por lo que nuestra primera dirección sería el trabajo. Las cuales son las columnas del gótico para que el masón operativo primero pensemos por qué nosotros estamos aquí en este país. Nos une una sola cosa, el trabajo. Por eso estamos aquí. Todos tenemos esa dirección. Que luego hubo educación o antes hubo educación, pero básicamente es el trabajo. Por la bóveda del masón operativo sería la educación. Sin ninguna educación de preparación de los inmigrantes, especialmente el idioma, pocas posibilidades de trabajo tenemos. También, si hay una preparación especializada del trabajo, las oportunidades de tener mejores días aumentarán y brillaremos. Los contrafuertes del masón operativo será la vivienda. Migramos a este país por días mejores, pero lamentablemente existen fuertes impuestos por lo que la posibilidad de ahorrar es demasiado limitada. La vivienda ofrece un buen estándar de vida y a la vez es como una alcancía que cuando lleguemos a una edad avanzada, tendremos un soporte económico para el resto de nuestras vidas. Sin salud, no podemos alcanzar nuestros objetivos. Hay dos tipos de salud, preventiva y curativa. Obviamente la primera es mucho más efectiva y menos dolorosa que la segunda. Algo muy importante es los derechos cívicos que adquirimos cuando venimos a este país. Estos serían los ventanales, porque no forman parte de la estructura, pero es una obligación más moral que cualquier otra cosa. Sin entrar en el sector político, nuestras obligaciones es dejarnos contar en los censos. Aquí quiero mencionar que la ciudad de Nueva York perdió millones de dólares porque no contamos 89 personas. Lo único que avanzó a contar el director de censos, el 61 o 62% de la población. Si nosotros los masones estuviéramos
vinculados a nuestras acciones cívicas, cada uno, si somos 45 activos, y hubiésemos cogido solamente a 2 personas, la ciudad recibiría millones de dólares, porque el gobierno federal distribuye la riqueza de acuerdo al número de habitantes. Entonces, en 10 años vamos a perder millones de dólares para programas de orden social, para programas de vivienda, para lunch escolar, para el lunch de las escuelas y necesidades para el anciano. Es decir, si nosotros nos vinculamos cívicamente a nuestras obligaciones, podemos hacer una diferencia más profunda. Si el masón operativo organiza estos elementos, podemos formar un todo maravilloso y brillar profundamente dentro de nuestra sociedad. Gracias. Gracias, hermano.